situación de Venezuela parece no tener fin, aún continúan las protestas y manifestaciones contra el fraude electoral del régimen de Nicolás Maduro. Para responder a algunas cuestiones, hoy nos acompaña en el programa el analista y activista colombiano Jorge Ángel García. Buenos días y dinos cuál es el panorama general a casi 20 días de las elecciones en Venezuela. Sara, muchas gracias por la invitación a tu programa y un saludo para toda la audiencia. Bueno, lo que tenemos que decir con respecto a la crisis en el hermano país es que la oposición inicialmente llega con toda la fuerza, llega con un componente de unidad y llega con un componente de juntos por el cambio. Eso es precisamente lo que hay que rescatar, que fue precisamente lo que llevó a la transformación electoral de este país. Pero fueron sucediendo algunas cosas durante el transcurso del día, el domingo 28 de julio, que fue precisamente lo que por la noche, horas más tarde, se empezaron a ejecutar una serie de sucesiones irregulares que fueron precisamente lo que permeó en los resultados que finalmente el oficialismo dio. Es decir, esto desde el principio fue muy irregular. Que el CNE diera unos resultados de 51% a favor de Maduro y de 44% a favor de Edmundo González fue totalmente un exabrupto. Fueron unos resultados que no tuvieron ninguna consistencia, que no tuvieron ningún asidero de consecuencia en cuanto a lo que realmente debieron ser esos resultados. Entonces precisamente eso fue lo que llevó al no convencimiento de esos resultados electorales que fueron dados sin ningún tipo de respaldo. Entonces eso es precisamente lo que llevó a las manifestaciones y a las protestas que se extendieron incluso hasta este momento. Hay diferentes tipos de manifestaciones en Venezuela, en cabeza también del liderazgo de María Corina Machado, intentando demostrar al mundo entero que estos resultados que dio el CNE del régimen de Maduro no corresponden a la realidad y que de hecho Edmundo González fue quien obtuvo la victoria en estas elecciones. Bueno, por otra parte, hay que decir que el proceso electoral no fue regular, no fue un proceso electoral normal, aunque se dio la apariencia de que lo fue, no lo fue, porque finalmente todo resultó en lo que ya vimos, todo resultó en el fraude. Entonces, aunque el régimen sabe a ciencia cierta, saben en el fondo que perdieron esta elección, no lo quieren reconocer, quieren a la fuerza, de manera forzosa, seguir en el poder. Entonces resulta que el proceso en apariencia fue normal, pero resultó en el fraude, entonces fue una especie de hilo en el blanco, fue una especie de cortina de humo para realmente tapar lo que estaban planeando. Entonces resulta que esto se va a ver con unos efectos lamentables a corto plazo. Más de 15 días, porque es que ya han pasado 15 días, han pasado un poco más de 15 días y aún el régimen de Maduro no ha dado los resultados. Pero ¿por qué no han dado los resultados? Porque no los tienen. Y si llegaran a mostrar unos resultados, sería la derrota total del régimen de Maduro de todos sus secuaces. ¿Por qué no los quieren presentar? ¿Por qué niegan las actas? ¿Por qué fueron a un tribunal supremo de justicia que está comprado por el régimen a presentar unas supuestas actas? Entonces, no tienen una demostración que pueda decirle al mundo que Maduro ganó. Y la oposición, en cabeza de María Corina Machado, tuvieron ese soporte, tuvieron ese respaldo y realmente pueden demostrar que Edmundo González Urrutia obtuvo la mayor votación en estas elecciones. Entonces, en ese sentido, el pueblo venezolano puede estar tranquilo. Lo que no puede hacer en este momento Venezuela es parar. Tienen que seguir resistiendo, tienen que seguir en las calles, tienen que seguir en la protesta pacífica porque ellos no pueden parar.
Ellos no pueden parar porque el régimen va a continuar con la represión. Entonces tienen que buscar distintas herramientas e instrumentos. Si ya se agotaron los instrumentos de derecho, entonces hay que actuar con instrumentos de hecho. Ya es el pueblo venezolano el que tiene que hacer esa presión para que el dictador salga. De alguna manera, algunos acontecimientos tienen que llevarse a cabo, de alguna manera algunos acontecimientos tienen que efectuarse, pero esto va a resultar realmente en la transición. Tarde o temprano el régimen va a tener que soltar el poder, porque es que no pueden permanecer habiendo un continente en contra, teniendo a todos los países de la región en contra, a muchos países de la región que han plantado su posición de rechazo al régimen de Maduro. Se busca también una conciliación, una mediación de estos países que aún no han resuelto dar una posición firme con respecto al rechazo contundente a la dictadura. Brasil, México y Colombia, todo está claro, los países de la región lo reconocieron. La Organización de los Estados Americanos, la ONU, ha tenido una posición realmente firme con respecto a esto. No se llegaron a unos acuerdos con respecto al proyecto para poder desenmascarar al régimen, que eso era precisamente lo que estaba haciendo en su momento la Organización de los Estados Americanos, y es por eso es ahí donde digo que si se agotan las vías de hecho, toca actuar con las vías de derecho, porque para que Venezuela pueda ser libre, y es el pueblo venezolano quien puso en algún momento de su historia allí en ese puesto a Chávez, allí también a Maduro, quien puede también sacarlo, es el mismo pueblo quien definitivamente va a tomar la decisión de derrocar a Maduro. Y es que la situación de Venezuela nos afecta a todos, Sara, porque la diáspora desde hace más de 10 años ha venido permeando todos los países de Latinoamérica y entre ellos Colombia. Entonces, los países que precisamente están en frontera son los que más sufren con efectos de la migración. Y tenemos también sobrepoblación. Si ya tenemos sobrepoblación en Colombia y ya tienen sobrepoblación y una situación económica y social muy difícil, otros países de Latinoamérica, Colombia no es la excepción, entonces eso puede aún hacer crecer las brechas. Lo que se busca es entonces que ya, o sea, muy urgentemente se pueda solucionar ese tema para que a futuro no hayan unas consecuencias mucho mayores con respecto a la amplia sobrepoblación que puede llegar a darse en nuestros países. Lo cierto es que están esperando que pase un mes después de las elecciones y aún no han mostrado evidencias. Supuestamente fueron a un Tribunal Supremo de Justicia que está comprado por ellos a presentar unas supuestas actas. No están las evidencias, no están las pruebas que pueden verificar y que pueden certificar esa elección ficticia de Maduro. Entonces hasta el momento el mundo no tiene nada, las naciones no tienen nada, y lo que se espera es que haya algún tipo de movimiento interno en Venezuela que pueda definitivamente ya parar esta situación. Bienvenidos al programa. Hoy, el activista político independiente y analista Jorge Ángel García reacciona a un nuevo tema de actualidad nacional. Aquí no hay más camino. ¿Qué pedimos nosotros? Nosotros pedimos una intervención internacional, preferiblemente avalada por las Naciones Unidas, que desaloje a esos tiranos del poder y convoque de inmediato a unas elecciones libres. Esto que manifiesta el expresidente Uribe es completamente inconveniente para la situación que hoy vive el hermano país de Venezuela. O sea, esto a la luz del derecho internacional, a la luz de los tratados internacionales, a la luz de
la diplomacia que debe existir entre todos los países del Cono Sur, y también a la luz de lo multilateral, de la multilateralidad, no es viable. No es viable. Es una propuesta, sí, que están haciendo muchos sectores, pero que a la larga, al ejecutarla, no causaría resultados, porque en este momento se enfrentarían naciones contra naciones. Ya Maduro hace poco propuso que el ejército de Venezuela se armara por si venían del exterior o desde el interior acciones, y que no solamente sería el ejército de Venezuela, sino que también están involucrados Cuba, Nicaragua y otros países. Entonces, en ese sentido, la propuesta de intervención humanitaria o intervención militar, teniendo en cuenta las actuales circunstancias y la actual situación del hermano país en este momento, no es factible, no es conveniente. Además, teniendo en cuenta porque se afectarían varios países, entre ellos Colombia. Pero Uribe no piensa en eso. Yo creo que él está pensando en que él, en sus épocas, en el 2002, desde el 2002 hacia adelante, cuando sacaba el ejército a patrullar y mandaba a derrotar militarmente a las FARC, es muy diferente, expresidente Álvaro Uribe, es muy diferente. Es muy diferente el hecho de, en ese momento en Colombia, año 2002, enfrentando a la guerrilla de las FARC, a pedir una intervención militar en Venezuela. No tiene cabida, digamos, dentro de un pensamiento directo de cómo podríamos, como naciones, contribuir al cambio democrático en Venezuela. Sí, ya todos sabemos que hubo fraude en Venezuela, todos sabemos que Maduro se robó las elecciones, todos sabemos que todos esos hechos han acontecido, y aún así, a sabiendas de eso, el régimen se pretende atrincherar y perpetuar en el poder. Eso ya lo sabemos. Pero no es una solución a la luz de los tratados internacionales, a la luz de la multilateralidad y de convenios interamericanos, panamericanos, suramericanos, que se han establecido en concertación con las demás naciones, una propuesta de intervención militar en un país que básicamente está experimentando y va a seguir experimentando una serie de conflictos, tanto políticos como sociales, porque esto ya está generando más diáspora. Son muchos venezolanos los que van a salir a raíz de esto. Imagínense con una intervención militar. ¿Cuántos venezolanos no se verían afectados y cuántos tendrían que salir mientras la zozobra y el caos en el país está viviendo, entre muertes y decenas de heridos por una guerra que ellos, aunque en el fondo quieren, porque yo creería que muchos venezolanos están de acuerdo con esta propuesta de intervención militar, pero que no es factible? O sea, hay que pensar también en los trasfondos, en los fondos. Que el señor especializado en ser timador no siga hablando de paramilitares, porque anoche decía él con mucha burla que aquí venía Uribe a reunirse con sus paramilitares. Que ese timador sepa que lo que nosotros queremos, por aquello que propugnamos, es por una intervención militar internacional con el ejército de Venezuela, que desaloje a la... Ahora, esta, más que ser una propuesta para beneficiar al hermano país, es una propuesta política. Aquí en Colombia estamos a un año de elecciones a Congreso y presidenciales.
Esto es una propuesta política y politiquera del uribismo y del Centro Democrático, claro, viendo que estamos a un año de las elecciones. Entonces, obvio que necesitan mucho apoyo, tanto nacional como internacional. A muchos colombianos aquí les fascina este tipo de propuestas populistas. Claro, pero cuando vienen desde adentro, pero como no conocemos lo que está sucediendo realmente en nuestro hermano país, aquí podemos decir lo que sea. Aquí nosotros cualquiera puede opinar lo que sea, pero no sabe lo que allá está sucediendo. Para realmente proponer algo que beneficie a la hermana República Bolivariana de Venezuela, tenemos que ser conscientes de la necesidad de un cambio, pero no de un cambio de esta magnitud. También los venezolanos deben de pensar en eso. Bienvenidos al programa. El activista político independiente y analista Jorge Ángel García reacciona a un nuevo tema de actualidad nacional. La noticia son las voces internacionales que se han conocido este sábado en contra de la toma ilegítima del poder en Venezuela por Nicolás Maduro. Mientras Estados Unidos evalúa nuevas sanciones, la comunidad internacional ha rechazado el secuestro por parte del régimen de al menos 30 venezolanos. Siguen conociéndose reacciones tras la ilegítima posesión presidencial de Nicolás Maduro. Otros 4 países latinoamericanos, Costa Rica, Ecuador, Panamá y República Dominicana, rechazan su llegada al poder. Este acto es producto de un fraude electoral impuesto a través del terror de Estado contra el pueblo venezolano. La Alianza para el Desarrollo en Democracia continuará trabajando junto a la comunidad internacional para una transacción democrática en Venezuela que ponga fin a este lamentable periodo de opresión. Y es que, amigos, todos ya sabemos que lo que sucedió en Venezuela a raíz de las elecciones del 28 de julio fue un fraude. Fue el robo más descarado en unas elecciones democráticas, pero ya nosotros sabíamos que no iba a ser así. Ya nosotros sabíamos que el régimen de Maduro se iba a robar estas elecciones. Entonces, ya a hoy sorprendernos de lo que iba a suceder en Venezuela, no podríamos, no debería sorprendernos. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil repudió la opresión del régimen contra los líderes opositores y pide al oficialismo restablecer las vías de diálogo. El gobierno brasileño deplora los recientes episodios de detenciones, amenazas y persecuciones contra opositores políticos. Brasil subraya que para el pleno funcionamiento de un régimen democrático es fundamental garantizar a los líderes de la oposición los derechos elementales. Brasil exhorta a las fuerzas políticas venezolanas al diálogo y a la búsqueda de un entendimiento mutuo. Según Corina Machado, más de 30 venezolanos que protestaron este 9 de enero fueron secuestrados por el régimen en 13 regiones. Y es que este es un régimen autocrático, un régimen dictatorial que no va a permitir por ningún motivo que les quiten el poder. Ellos no van a permitir bajo ninguna circunstancia que vengan otros a reemplazarlos. Es que es un régimen, es una narcodictadura. Es una narcodictadura. No van a entregar el poder pacíficamente. No van a entregar el poder por las vías del diálogo. Como lo manifiesta Edmundo González, que sea una transición pacífica, una transición en democracia, eso no va a ser. Desde Washington, el presidente de los Estados Unidos aseguró que se evalúan posibles sanciones adicionales al petróleo y el gas de Venezuela. Aún se está investigando qué impacto tendría y si sería reemplazado por Irán o cualquier otro.
Por lo tanto, importa lo que suceda después. Tuve una larga discusión nuevamente con el hombre que debería ser designado presidente y sobre ese tema, pero como no tenía una respuesta clara sobre cuál sería, si tuviera más tiempo podría hacerlo, pero no tenía suficientes datos para hacer ese juicio. Los venezolanos residentes en países latinoamericanos guardan la esperanza de un cambio. María Corina tiene sus estrategias, más no las puede revelar, pero todos estamos seguros que adelante mucho y es o que muy la poco. oposición en Venezuela ya lleva con esto mismo muchos años, sabiendo con quién se están enfrentando, sabiendo el régimen que están enfrentando. Pero precisamente este programa va a tratar de un presidente en funciones en Colombia y un expresidente que están contra las paredes con respecto a este tema de Venezuela. Y a futuro o muy al presente de ya estar en Mundo González como presidente de Venezuela. Por ahora, las fronteras de Venezuela permanecen cerradas hasta el próximo lunes. El comercio reporta afectaciones. Es perjudicial, ¿cierto? 2, 3 días, en este caso son 3 días de inoperancia o comercial o flujo vehicular, bien sea por exportación e importación, lo que conlleva pues retrasos en la cadena productiva de sus industrias Y claro que por un lado, gobierne quien gobierne en Venezuela, o sea, ya nosotros reconociendo que se robaron las elecciones, que hubo un fraude, que Maduro se pretende atornillar al poder pese a quien sea y por encima de quien sea, eso ya lo sabemos. Y lo acabamos de ver el 10 de enero. No importa lo que diga el mundo. El mismo Diosdado Cabello lo dijo, no importa lo que diga el mundo. Aquí nosotros nos vamos a perpetuar eternamente. ¿Y qué? Ahora, de todos los países de Latinoamérica, quien más debe pensar respecto a romper relaciones diplomáticas con Venezuela es Colombia. ¿Sirve de algo cerrar el comercio y cerrar fronteras y eliminar todo tipo de relaciones con el hermano país? No sirve, gobierne quien gobierne, esas relaciones se deben mantener porque son millones de personas las que sufren, de lado y lado. O sectores comerciales, ya que pues se estancan las ventas. Mientras algunos de los migrantes que han llegado a Cúcuta con su equipaje esperan desde el puente Simón Bolívar que sea reabierta la frontera. Y en Colombia, un cruce de trinos y mensajes se presentó entre los expresidentes Uribe y Duque con Gustavo Petro. Los exmandatarios señalan que debe haber una intervención militar, mientras que Petro ratifica que se deben mantener las relaciones bilaterales. Luego de haberse consumado el fraude electoral tras la posesión ilegítima de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela, los exjefes de Estado de Colombia afirman que el único camino que le queda al país vecino es la intervención militar. Pedimos una intervención internacional, preferiblemente avalada por las Naciones Unidas, que desaloje esos tiranos del poder y convoque de inmediato a unas elecciones libres. Propugnamos es por... Ahora, una intervención militar es la peor idea que puede tener alguien en este momento, una intervención militar a Venezuela. También son millones de personas las que van a sufrir. También son miles y miles de personas las que van a morir. Entonces hay que pensar esto antes de. La ONU no va a aprobar una intervención militar o humanitaria. Entonces esto no es una buena idea. Si respecto a la dictadura de Maduro se agotaron las vías constitucionales y diplomáticas para una transición democrática,
el pueblo de Venezuela es quien debe decidir su futuro, hacia dónde va. Ya Estados Unidos ni siquiera quiere referirse al tema. Eso no quiere decir que las esperanzas de todo un pueblo de millones y millones de venezolanos que votaron por la opción de Edmundo González se queden sin esperanzas o no tengan nada que hacer. Pero una intervención militar en estos momentos no es una buena idea. O sea, lo que plantea Uribe no es para nada admisible en estos momentos. Con la situación crítica que está viviendo el pueblo venezolano, tomar una vía de hecho armada o por la fuerza no sería como la mejor opción. Una intervención militar internacional con el ejército de Venezuela. No es que no es una buena idea. La dictadura. El expresidente Iván Duque hizo un llamado al líder de la oposición venezolana a convocar a los países comprometidos en restablecer la democracia para una intervención humanitaria y militar que cuente con un aval de la Corte Penal Internacional. Debe convocar a la comunidad internacional y especialmente a los países del sistema interamericano para que adelanten una intervención humanitaria en Venezuela que permita la protección de los derechos humanos y el restablecimiento. Ahora, Duque y Uribe tratan de maquillar y de enmascarar lo que sería una invasión por parte de los Estados Unidos para derrocar al régimen de Maduro. Decisión que debería tomar el gobierno de los Estados Unidos. No se sabe si Donald Trump esté de acuerdo con eso o le dé tanta importancia a la situación de Venezuela. Habrá que ver a partir del 20 de este mes qué decisiones y cuáles son los lineamientos del gobierno de Donald Trump respecto a Latinoamérica. Habrá que ver. Pero por lo pronto, considerar una idea como estas no es lo conveniente. No es lo conveniente porque son muchos los que se verían afectados. Ahora, si ellos dicen de alguna otra manera que no sea la intervención militar, porque lo que está proponiendo Duque y Uribe es una intervención a la guerra, ¿sí? Una intervención a la guerra con un ejército venezolano que está completamente con Maduro. Ya todos se declararon a favor de Maduro. Pensar en un quiebre desde el ejército venezolano no se ve, no es muy visible un quiebre desde el ejército venezolano, desde los altos mandos militares. Ahora, lo que piensa Uribe es en guerra, lo que piensa Duque es en guerra, pero no piensan en los afectados, no piensan en las consecuencias que traería esa guerra y esa invasión militar que están proponiendo, invasión que la ONU no está dispuesta a aprobar, comenzando porque los que integran ese comité, dentro de los que integran ese comité están China y Rusia. Inmediatamente ellos van a vetar esa solicitud, porque tanto China y Rusia tienen, digamos, cierta simpatía por Maduro. Del orden democrático. Esa intervención debe ir acompañada de una solicitud a la Corte Penal Internacional para que acelere la orden de arresto contra Maduro y con un aumento aún mayor de las recompensas por Maduro. También debe incluir una instrucción a las fuerzas militares de Venezuela para que se unan a dicha intervención. El presidente Gustavo Petro se refirió a dichas propuestas a través de las redes sociales. Ahora, Petro, como buen acolitador y como buen cómplice de la dictadura de Maduro, lo que dijo: no intervenciones.
no se leyeron en la Biblia la historia de Caín. Y por un lado el presidente dice, bueno, son hermanos, piensen en que una intervención militar o una guerra, deseando una guerra a un país vecino, sería un derramamiento de sangre. Entonces, estamos hablando de hermanos, de países hermanos, de pueblos hermanos. Entonces no pensemos en intervenciones militares, sino que pensemos en otras vías. El problema, presidente Petro, es que ya las demás vías se agotaron respecto a Venezuela. Deben pensar en la muerte de hermanos. ¿No se leyeron en la Biblia la historia de Caín? E incluso señaló que el camino en la frontera colombo-venezolana es mantener las relaciones bilaterales. Yo creo que, a esta altura, Cúcuta ya sabe que es mejor preservar las relaciones familiares, sociales, económicas y culturales en la frontera. En diálogo con Red Más Noticias, el exmandatario Andrés Pastrana, miembro del Grupo IDEA, que estuvo con el líder opositor en su gira por Latinoamérica, aseguró que apoyarán a González en la decisión que considere. Estamos acompañándolo en lo que él considere necesario. Somos, una vez más, unos soldados en la defensa de la libertad y la democracia en Venezuela y en América Latina. Algunos sectores políticos critican al gobierno nacional por la posición de Colombia al apoyar al régimen que oprime a los venezolanos, mientras el presidente y el ministro de Relaciones Exteriores insisten en manejar con mucho tacto y cautela esta coyuntura, manteniendo las relaciones entre ambos países.